Perfecto, ahí se ha retomado la grabación. Demos inicio en nombre de Dios y de la patria. Se abre la sesión. Señor secretario, la cuenta. Sí, señor presidente. La cuenta. Se han recibido las siguientes antecedentes. En primer lugar, un oficio del presidente de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, señor Hernán Crisosto, mediante el cual señala que el ministro Mario Carroza Espinosa no participaba en votación de concursos relacionados con nombramiento de jueces, relatores, conservadores y notarios, receptores, archiveros judiciales, por cuanto encontraba abocado con dedicación exclusiva a las causas de derechos humanos. Señor presidente, esta es una parte de las preguntas que se le formulan de acuerdo con el procedimiento a la Corte Suprema, y la Corte Suprema pidió a la Corte de Apelaciones que certificara este hecho, y por eso el presidente de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago remite este oficio. Después hay una comunicación del Consejo Directivo Nacional de la Central Autónoma de Trabajadores y Trabajadoras de Chile, mediante la cual manifiesta su voluntad de formalizar relaciones institucionales con la Comisión y señalar que está disponible e interesado en tratar proyectos de ley que estén discutiendo en la mencionada instancia relacionados con los derechos laborales, sociales y políticos de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Eso, señor presidente, respecto de la cuenta. Muchas gracias, que al menos el número 1 esté a la vista y en el expediente que se abre para abordar la postulación del ministro Carroza. Y si le parece, junto con saludar al ministro de Justicia, que comencemos y demos la bienvenida al ministro Mario Carroza para poder escuchar su exposición a la comisión. Sí, señor presidente. Ustedes ven en pantalla al ministro Mario Carroza, quien ha ingresado a la sesión. Le damos la bienvenida. Corresponde en la tabla del día de hoy, precisamente, continuar de acuerdo con el procedimiento que se ha fijado por esta corporación, el análisis de la nominación que ha hecho el presidente de la República para nombrar al ministro Carroza con el acuerdo del Senado en un cargo que ha quedado vacante en la excelentísima Corte Suprema, consecuencia de la cesación del cargo del exministro Lamberto Cisterna. Y por lo tanto, la sesión de hoy día está destinada a ocuparse precisamente del oficio de su excelencia el presidente de la República. En la sesión del día de ayer, la comisión, junto con recibir una serie de antecedentes que se requieren de acuerdo con el procedimiento que se sigue en estas materias, escuchó al señor ministro de Justicia y Derechos Humanos, quien presentó los antecedentes del candidato y además hizo una relación de su currículum y en particular de algunas de las causas donde el ministro Carroza ha tenido una participación significativa. La sesión del día de hoy está precisamente convocada para escuchar al candidato nominado y por eso nos acompañan en la sesión de hoy día no solo el ministro de Justicia y Derechos Humanos, el jefe de la División Judicial, don Héctor Meri, el jefe del Departamento Judicial, don Roberto Rodríguez, sino especialmente invitado el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, don Mario Carroza. Eso, señor presidente, señoras y señores senadores. Gracias Rodrigo por la presentación, y sin más yo quiero saludar al ministro Mario Carroza, que ya está conectado, lo veo ahí en la pantalla. Y don Mario, le ofrezco la palabra para que pueda hacer su exposición. Siempre lo que decimos, se abre después un periodo de preguntas que sin lugar a dudas los senadores y senadoras querrán realizarle luego de su exposición a este efecto. Don Mario Carroza tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Buenos días a todos. Deseo iniciar mi exposición agradeciendo a su excelencia el presidente de la República por esta nominación, como también a las y los honorables que conforman esta comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, por permitirme desarrollar algunos aspectos centrales de mi trayectoria en este poder del Estado y visualizarla brevemente a través de mis experiencias y añadir los principales temas en que quisiera poder aportar a nuestro alto tribunal al cual aspiro a incorporarme. Este interés en ser parte de la excelentísima Corte Suprema de Justicia nace después de 43 años de trayectoria que se inician como funcionario
subalterno de un juzgado del crimen en la ciudad de Santiago, aún siendo alumno de la carrera de Derecho en la Universidad de Chile en el año 1977. Mi práctica profesional hasta ese entonces estaba exclusivamente vinculada a la filosofía y a su enseñanza en mi calidad de profesor de Estado. Toda vez que mis experiencias anteriores eran tan solo la de un estudiante secundario, nacido y criado en la comuna de Recoleta, que cursó sus estudios en el Liceo Valentín Letelier. Al ingresar al Poder Judicial, hubo jueces que perfilaron esta impronta humanista y que una vez titulado me aconsejaron que continuara mi preparación en la judicatura y me fuera a regiones, para que de esa forma pudiera instruirme en todo tipo de materias jurisdiccionales, siendo así mi primera destinación la ciudad de Cauquenes, como secretario del Juzgado de Letras, donde además de juez titular, o sea, el juez titular, me permitió efectuar labores de juez de paz en contiendas vecinales. He de reconocer ante las y los honorables que siempre he sentido necesidad de vivir nuevas experiencias en mi formación profesional. Por ello, después de mi labor como juez de letra en Puente Alto, me desempeño en las judicaturas del crimen en las jurisdicciones de San Miguel y Santiago y adopto un cambio radical en el rumbo de mi actividad y me integro a los juzgados civiles, con el fin de capacitarme en materias civiles y comerciales. Pero estando en ello, me corresponde participar en una labor social con varias organizaciones no gubernamentales y visibilizar algunos temas que en ese entonces preocupaban a la sociedad en su conjunto, los que no contaban con legislación que los acogiera. Me refiero a la situación de violencia intrafamiliar y al maltrato infantil en nuestro país. Y el interés en estos temas llevó a la Corte Suprema a resolver mi incorporación como representante del Poder Judicial, tanto en el Comité Interministerial de Violencia Intrafamiliar como en la Comisión Nacional de Maltrato Infantil, donde tuve una oportunidad única de realizar un trabajo multisectorial con todos los organismos del quehacer nacional, dirigido y coordinado por el Ministerio de la Mujer, que permitió la promulgación de la primera ley de violencia intrafamiliar, la ley 19.325, en 1994. Y después de muchos años también se logró materializar la de maltrato infantil, la 21.013. Fue esta una labor que junto a las ONG y a las autoridades de la época nos llevaron a promover y realizar charlas de sensibilidad en estos temas en regiones, en conversatorios con juntas de vecinos en la región metropolitana, en conferencias en diferentes centros de pensamiento y en los medios de comunicación. Todo lo cual en ese entonces era enteramente necesario, no solo para explicar a la ciudadanía en qué consistía la ley, sino para ayudarle a los operadores jurídicos a ejecutarla. En todo caso, esta iniciativa, muy importante para mí, no disminuyó mi afán de nuevas experiencias, razón por la que no dudé en unirme a un grupo pequeño de jueces, con quienes junto a algunos académicos advertíamos la necesidad de incentivar un proceso de modernización y de reformas en materias jurisdiccionales, que finalmente llevaron a materializar reuniones de trabajo que la ministra de Justicia de la época valoró y estimó necesario ampliarlo con la búsqueda de experiencias similares en otros países. Y de esa forma fui designado para representar al Poder Judicial en intercambios técnicos en países como Francia y Alemania, logrando formar equipos de trabajo con funcionarios de gobierno y académicos, que nos permitieron ponernos al tanto de sus adelantos en temas como la operatividad del sistema de oralidad en lo penal en Francia, el desarrollo de los procedimientos civiles orales en Alemania, la práctica de la mediación como solucionador de conflictos en materias civiles y penales en Francia, y lo que para mí constituyó una novedad, gracias a un trabajo en conjunto con la Escuela Nacional de la Magistratura, en Francia, fue la oportunidad de concurrir y conocer en profundidad los centros de acogida y orientación para mujeres víctimas de conductas violentas por parte de sus parejas, de violencia sexual y género. Y pudimos constatar cómo estos ejes de solidaridad son capaces de ofrecer una ayuda integral, psicológica, jurídica y médica. Por desgracia,
Esta es una iniciativa que se mantiene pendiente y que en lo personal estimo decididamente necesaria, particularmente en regiones. No cabe duda la importancia que tuvo en mi carrera profesional esta experiencia, y así también otras que caminan en esta misma línea, refieren a dos casos en los que me correspondió actuar en temas medioambientales. El primero de ellos fue el aluvión del río Colorado ocurrido en noviembre de 1987, referido a un desprendimiento de roca ocurrido a 30 kilómetros del Alfalfal, a más de 4.000 metros de altura, donde se construía una central hidroeléctrica. En ese episodio trágico fallecieron alrededor de 43 personas, cuyos relatos fueron arrastrados por el río Maipo. Cuyos restos, fueron arrastrados por el río Maipo. Y en el afán de recuperarlo, para darle una respuesta a los deudos, hubo personalmente que iniciar una búsqueda desde el lugar de la tragedia hasta la desembocadura del río Maipo en el litoral central. Fue un hecho lamentable y doloroso, que me marcó ante las tragedias humanas y me sensibilizó en materias en que colisionan los derechos de las personas y aquellos que el Estado ejerce en la búsqueda de fuentes de energía, y cómo estas en ocasiones generan graves consecuencias medioambientales. Lo mismo me aconteció cuando, siendo juez civil, me correspondió intervenir en el juicio por nulidad dirigido en contra de la empresa Endesa, que construía la central hidroeléctrica de Ralco en la comuna del Alto Biobío. Y para decidir la adopción de medidas de ir y viajar a las tierras del Alto Biobío, y apoyados por personal del Juzgado de Santa Bárbara, constatamos en el lugar la existencia de los lugares sagrados que las mujeres pehuenches evitaban abandonar, y observamos en terreno el desequilibrio ecológico que una obra de esa envergadura provocaba en la zona. Fue un tema que terminó resolviéndose finalmente en instancias internacionales, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en el año 2004, y que permitió que después de 19 años, en el año 2008, se ratificara por nuestro país el convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Y con ello se lograra finalmente el cumplimiento de un pacto internacional que se encuentra plenamente vigente desde septiembre de 2009, como también quedara de manifiesto la necesidad de respetar las culturas y formas de vida de los pueblos originarios, y se perpetuara como alternativa válida para comunicarse y asumir compromisos un sistema alternativo de resolución de conflictos. Aunque en lo personal sostengo que los acuerdos que se adopten, como también las propuestas que se hagan, han de tener una mirada de continuidad en el tiempo, independiente de las partes que asuman estos compromisos. Con el tiempo, soy ascendido a fiscal judicial en Santiago, y en esa calidad vivo otra experiencia inédita. La Fiscalía de la Corte Suprema y la Comisión de Ética del Poder Judicial me comisionan para investigar 3 casos en que se evidenciaban antecedentes de posibles vulneraciones a la ética judicial en la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Concepción. Fue una indagación difícil y polémica, que culminó con un informe a la Corte Suprema que sirvió de base para decisiones administrativas. En estos temas de probidad, también me atañe como ministro visitador abocarme a una investigación destinada a descubrir una red de corrupción al interior de nuestra institución, vinculada con otras instituciones relacionadas del ámbito judicial. Estas averiguaciones concluyeron con la desafectación de varios funcionarios judiciales, y sus resultados llevaron a la Corte Suprema a encargarme la revisión de miles de órdenes de aprehensión que se encontraban vigentes en todo el país, con el fin de eliminar aquellas que no tenían sustento, creando de esa forma un catastro que le permitiera a la Judicatura evitar la vulneración de derechos y la arbitrariedad. Una vez concluido este trabajo, debo decir, honorables senadores, que como magistrado quiero exteriorizarles que he cimentado mi formación judicial en estas y otras vivencias, las que me han hecho ser un partidario de los derechos humanos. Y además me afana
de estar siempre en los inicios de todo proyecto que fuera en beneficio de mi institución, como reformas procesales, modernización, nuevos sistemas de gestión, fortalecimiento del perfeccionamiento y la capacitación de los funcionarios, como también la profundización del estudio de los principios de la ética judicial, me llevaron a perseverar en la judicatura de la capital, aunque debo reconocer la importancia que tuvo en lo personal para mí haber desarrollado previamente la labor judicial en región. Ya como ministro de Corte de Apelaciones, al igual que todos ellos, participo en resoluciones en todos los temas, siempre con una mirada humanista y social, como lo ha señalado el ministro en su relato en el día de ayer, al cual los jueces, en mi concepto, no podemos abstraernos, ya que no estamos al margen de los acontecimientos que se viven diariamente en nuestra sociedad. Y que por lo mismo, lo que se espera de nosotros es que al momento de resolver un conflicto, lo hagamos con independencia y en cumplimiento de principios básicos como el de imparcialidad y objetividad. Pero yo agrego, además, con prudencia y criterio, con argumentos desarrollados en un lenguaje sencillo, claro y preciso. Los jueces nos vinculamos con los hechos de una causa a través de un proceso de razonamiento judicial. Esto demuestra nuestra independencia para pensar y reflexionar acerca de una ley o leyes aplicables a un caso concreto. Y como consecuencia de este proceso lógico y dialéctico es que elaboramos nuestras argumentaciones. Es un proceso dinámico y evolutivo, y que en mi caso particular aconteció en una materia como la media prescripción, aplicable en delitos de lesa humanidad, donde mi punto de vista inicial, humanista, tuvo un cambio radical con el fin de adecuarlo en mis fallos a la normativa internacional. Lo anterior, porque no estamos eximidos de la obligación de interpretar los tratados internacionales vigentes conforme lo hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a cuya jurisprudencia el Estado de Chile le ha reconocido competencia de acuerdo al artículo 5, inciso 2 de la Constitución y el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Finalmente, en mi labor de ministro, la Corte Suprema en el año 2008 y lo revalida en el 2010 decide designarme con exclusividad en causas de derechos humanos por desaparición, muerte y tortura sufridas por las personas en el periodo que corre desde 1973 a 1990. Gestión que me ha llevado a efectuar averiguaciones en todo el país y a perseverar junto a mi equipo para acercarnos a la verdad histórica, tal como lo ha señalado el ministro en su exposición. Sin embargo, en el curso de esta labor, asumo la responsabilidad de abordar otras dos situaciones, las que me generaron sentimientos de satisfacción profesional. Una de ellas referida a la persistencia en la investigación y el esclarecimiento del asesinato de un senador de la República en democracia. Y aquella relativa a la desaparición de niños chilenos y su salida de nuestro territorio para efecto de ser adoptados irregularmente. Hechos que llevan a crear a nuestro Parlamento una comisión investigadora, cuyas conclusiones permitieron que se adoptaran medidas urgentes y acertadas acerca de un problema social y familiar no resuelto, la búsqueda de sus padres biológicos, porque el tema no se vinculaba exclusivamente a la sanción de las conductas punibles, sino que de lo que se trataba era de buscar el reencuentro de los seres queridos, de familias que se unían a través del tiempo, y en niños que ya adultos reencontraban sus orígenes. En otro aspecto, ya viendo los desafíos de la Corte Suprema en el Chile de hoy, a los que desearía aportar, es que la modernización en temas como la carrera judicial, régimen disciplinario, nombramiento y otros, sostengo que ellos tendrán que ser objeto de revisión y análisis con el propósito ineludible de alcanzar parámetros de mayor transparencia y objetividad. En esta discusión se han generado diversas propuestas de reforma,
que espero que en el futuro cercano alcance su conversión, sin que signifique que las soluciones han de involucrar cambios radicales de inmediato. Y tal vez en un comienzo esto, pienso, debería ser progresivo, intentando otorgarle a los organismos pertinentes las herramientas y los recursos necesarios para que estos puedan ahondar en una gestión administrativa eficiente y eficaz. Y así avanzar en la implementación de una tecnología de punta, con miras a soluciones integrales y definitivas. Enfatizo esta inquietud porque el Chile de hoy se encuentra a puertas de un proceso constitucional de la mayor trascendencia para el futuro de nuestro país, necesario para robustecer la institucionalidad y que sea capaz de generar una conducta en los ciudadanos y en las autoridades acorde a un Estado de Derecho, con absoluto respeto por las libertades y los derechos de las personas. La Corte Suprema en este proceso constituyente no hay duda que ha de ser partícipe, aportando en aquellos temas que le son atingentes y en los que le sean requeridos. Ya en el plano institucional, la Corte Suprema no solamente ha de tener un rol institucional importante en el Estado de Derecho, garantizando los derechos fundamentales de las personas, sino también en la búsqueda permanente de seguridad jurídica y uniformidad en la interpretación de las leyes, que ha sido siempre su inspiración, como se demuestra al crearse las salas especializadas. En transparencia, el Poder Judicial se encuentra comprometido y ha desplegado una agenda en este campo, en armonía con lo señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y demandado por años, no solo por el mundo académico, los colegiados, sino también por la comunidad en general. Aunque ellos en ocasiones se han llegado a raíz de sucesos que para un judicial son dolorosos. Por lo mismo pienso que no debe nunca engañarnos los halagos, las alabanzas o el poder, ya que estas son dinámicas que conducen finalmente a la arbitrariedad y a la injusticia. En lo personal, adhiero y participo de esta política de acceso a la información abierta a la ciudadanía y con participación de los medios de comunicación. El sistema judicial, conforme a lo que he señalado, requiere, en consecuencia, seguir evolucionando y alcanzar niveles de estándares óptimos en gestión y en labor jurisdiccional, sin que eso signifique desatender las grandes inquietudes jurisdiccionales de esta época, procediendo, eso sí, libre de todo prejuicio, especialmente en defensa de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Existe en ello un evidente esfuerzo en nuestra organización de eliminar todo elemento distorsionador y de tener una mirada que contribuya a la igualdad y proscriba todo tipo de estereotipos que cree desigualdades. La Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, teniendo en cuenta la diversidad de las personas y sus diferencias individuales, ha implementado de manera efectiva en el Poder Judicial una política de igualdad de género y no discriminación por motivos de sexo, género o identidad de género u orientación sexual, con normas acerca de la participación e inclusión. Se trata entonces, señores senadores, de una mirada desde los derechos humanos que les exige a sus autoridades judiciales una ajustada interpretación de la ley y al Parlamento urgentes cambios legislativos, como se observa en la instalación de una justicia con perspectiva de género. Por lo mismo, atribuyo con todas las fuerzas a las resoluciones en las cuales se reconocen los valores de una democracia participativa y también en aquellas que armonizan la normativa y jurisprudencia internacional de los derechos fundamentales con nuestro derecho interno y su correspondencia con los principios de inexcusabilidad y convencionalidad, lo cual creo que no puede pasar inadvertido para aquel magistrado que es parte de este poder del Estado. Honorables senadoras y senadores, mis actuaciones, como lo han sido hasta ahora, siempre estarán sujetas a la aplicación del derecho vigente, con una mirada de equidad, sin privilegios, ejerciendo mi función con rectitud y comprensión de las relaciones humanas,
Pero no puedo dejar de señalarle a las y los honorables que no olviden que los jueces somos seres humanos, personas con debilidades y que inevitablemente podemos cometer errores, aunque su reconocimiento no es una excusa para ignorar la oportunidad única que el país nos ha dado, el permitirnos desempeñarnos como jueces de la República. Una figura que se hace necesario enaltecer con el empleo de nuestras únicas armas, la ley y el razonamiento jurídico. Quisiera terminar señalando que este dilema que he planteado lo explicitaba palmariamente Piero Calamandrei en su libro El elogio de los jueces, al manifestar que no conocían en ningún otro oficio que a quienes ejercen este cargo se les exija lo que él llamaba sentido de viril dignidad, es decir, aquel sentido que obliga a buscar en la propia conciencia, más que en las opiniones ajenas, la justificación del propio obrar y asumir de lleno, a cara descubierta, su responsabilidad. Muchas gracias, señores senadores. Muchas gracias, ministro, por su exposición. Además, nos ha hecho un claro relato de su vida como magistrado, también del conjunto de actuaciones, sentencias. Nosotros, ministro, por el propio procedimiento de esta comisión, tenemos a disposición, nos ha hecho llegar la Biblioteca del Congreso Nacional, el Ministerio de Justicia, y se han recopilado información de los fallos más relevantes, de publicaciones, prensa, y eso también es parte del expediente que nosotros tenemos, por decirlo de alguna manera, para tomar esta decisión. Yo quiero ofrecer la palabra a los señores o señoras senadoras para poder hacer las preguntas correspondientes al señor ministro. Poder acumularlas y responderlas al final, ministro. Se ofrece la palabra. La senadora Luz Ebensberger. Gracias, presidente. Saludar al ministro Carroza. Estoy anotando aquí algunas preguntas durante su exposición. Primero, me gustaría saber, de acuerdo a lo que nos expuso ayer el ministro y a lo que aparece, ¿no es cierto?, tanto en los antecedentes que hemos tenido a la vista y un poco lo que también nos ha expuesto. Desde el año 2007, usted es ministro de la Corte, pero su desempeño como ministro ha sido mayoritariamente como ministro de Fuero en causas de derechos humanos, causas especiales. Entonces, mi consulta es si usted cree que esa dedicación preferente o exclusiva a esto y que lo hace alejarse un poco de las gestiones o de las salas de la Corte de Apelaciones puede afectar su desempeño en la Corte Suprema o en el Pleno, por no haber participado tanto, vuelvo a decir, en las salas o en los plenos de la Corte de Apelaciones. En segundo lugar, quisiera saber cuál cree usted que podría ser su aporte en la sala de ser nombrado o de ser ratificado esta proposición por el Senado. ¿Cuál cree usted que podría ser su aporte a la Sala de Constitución de la Corte Suprema, que es donde entiendo, ¿no es cierto?, usted debiera asumir en la eventualidad de ser nombrado? Quisiera también que me pudiera señalar su opinión respecto a los conflictos entre el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema y cómo estos debieran abordarse, y si usted es partidario de que el declarar inconstitucional ciertos preceptos de ley debiera volver a la competencia de la Corte Suprema, como era antes de la modificación de la Constitución del año 2005. Y finalmente quisiera preguntarle, yo he leído acá y tengo su hoja de vida, y usted también lo ha puesto, igual que el ministro, ¿no es cierto? Usted, a excepción de el Tribunal de Cauquenes, todo el resto de su trayectoria ha sido en la región metropolitana,
salvo, ¿no es cierto?, como también bien lo señaló usted y como aparece en su hoja de vida, ha concurrido a Talca, Santa Cruz, a Linares, a Quintero, a Los Andes, a distintas otras ciudades, pero no a ejercer una magistratura ahí, sino que a temas puntuales, a realizar diligencias muchas veces de los propios procesos que usted estaba a cargo como ministro en visita. Entonces, me gustaría saber si usted cree que afecta en algo que un ministro de la Corte Suprema no haya trabajado una magistratura en regiones, le falta una visión general del país. Y desde otro punto de vista también quisiera su opinión respecto de si todo este tema de descentralización tan en boga hoy día en nuestro país, ¿no es cierto?, que es una realidad, sobre todo para los que somos de regiones, afecta también al Poder Judicial y cómo superarlo, porque finalmente vemos que mayoritariamente los ministros que son propuestos para la Corte Suprema han desarrollado la mayoría de su carrera en la región metropolitana o en Santiago. Son bien pocos los que han tenido una trayectoria en región. Eso, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Insisto, ministro, lo importante es poder anotar las preguntas y las contestamos al final para hacer más dinámica el proceso. Se ofrece la palabra a los senadores. Senadora Araya. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar al candidato, el ministro Mario Carroza. Escuché con bastante atención su exposición y me gustaría hacerle un par de preguntas. Sin duda que usted, como ministro, ha tenido causas bastante complejas y emblemáticas en nuestro país. Por un lado, lo que fue el asesinato del senador Jaime Guzmán, le correspondió llevar adelante ese proceso, y le ha correspondido varias causas en materia de derechos humanos. A mí me tocó conocer de cerca la causa de la caravana de la muerte, el capítulo Calama y Tocopilla, donde usted tuvo un buen desempeño en tratar de descubrir la verdad, no solo histórica, sino también hacer justicia respecto a lo que pasó con varias personas en Calama y Tocopilla. Y dentro de esa perspectiva que usted ha tenido una dedicación exclusiva en temas de derechos humanos, una de las preguntas que surge, ¿por qué no podemos hoy día prestarnos o no ver el momento que está viviendo nuestro país, que estamos a puertas de iniciar un proceso constitucional? Y entonces, en esa línea me gustaría preguntarle al ministro Carroza cómo ve él el rol de la Corte Suprema en este nuevo proceso constitucional. Algo ya también decía mi querida amiga Luz, en el sentido de cómo ve a la Corte Suprema su relación con el Tribunal Constitucional, que sin duda ha sido fuente de permanente conflicto en el último tiempo. Otra pregunta que me gustaría hacerle al ministro Carroza tiene que ver con cómo o qué mirada tiene él de cómo abordar lo que viene para el funcionamiento de los distintos tribunales del país producto de la pandemia. Nosotros en esta comisión estamos discutiendo un proyecto que modifica plazos judiciales, que busca tratar de solucionar los problemas de congestión que se van a suscitar en distintos tribunales una vez que se levanten la cuarentena y los estados de excepción. Pero sin duda, más allá del proyecto de ley, yo creo que hay un tema de gestión que me gustaría que él nos pudiera dar una visión de cómo él ve que debieran los tribunales abordar esta nueva realidad que vamos a tener producto de la pandemia, de la carga de trabajo que principalmente pueden tener los tribunales que son de comparecencia presencial. Entonces, que nos pudiera dar su punto de vista. Y el otro tema que me gustaría preguntarle al ministro tiene que ver si él tiene alguna opinión o no de la necesidad de reformar los juzgados civiles, que ha sido una vieja discusión que hemos tenido en esta propia comisión con el actual ministro de Justicia, desde su época de senador y el actual como ministro, de la necesidad de la reforma procesal civil. Y por último, respecto del tema del gobierno judicial, si él tiene alguna opinión respecto de cómo debiera mantenerse todo lo que dice relación con el nombramiento de jueces, calificaciones, si debiera seguir manteniéndose el actual sistema o avanzar en lo que en algunos han denominado la Escuela Nacional de la Magistratura, siguiendo un poco un modelo europeo de lo que hay en materia de formación de jueces, designación de ellos, aplicación de sanciones, entre otros. Eso por ahora, presidente. Gracias, senador. ¿Alguna otra palabra solicitada? Presidente. Adelante, Rodrigo. No, es que como entre la senadora Bensperger y el senador Araya hicieron preguntas muy tensas y muy largas, muy grandes, yo creo que es mejor que abordemos esa sección de preguntas y después pasamos a otras si las hubiera. Si no es...
Buena referencia, y ahí también le pedimos a Francisco Buenchumilla que entremos en la segunda vuelta, porque hicieron varias preguntas y tal vez algunas de las respuestas, ministro, nos ahorran consultas posteriores. Le ofrezco la palabra sobre lo que han consultado los senadores y senadoras. Gracias, presidente. Bueno, la primera pregunta dice en relación que la posibilidad de que mi participación en sala o en el pleno haya sido escasa por mi nombre en el 2007 y efectivamente comienzo mi dedicación exclusiva en el 2010. Bueno, lo cierto es que no estuve tan poco tiempo, porque yo, desde que era fiscal judicial, bastantes años antes, era integrada constantemente en las Cortes de Apelaciones, porque los fiscales judiciales tienen esa situación de participar en las Cortes de Apelaciones. No en los plenos, porque en los plenos solamente participan los ministros titulares. Ahora, dentro de los plenos, la situación más bien dice relación con situaciones administrativas, temas disciplinarios. La verdad es que donde uno realiza una función jurisdiccional es en sala. Y en ese sentido tuve bastante experiencia, ya sea como fiscal, como ministro de la Corte de Apelaciones. No cabe duda que integrar una Corte Suprema es un tema mayor y que uno debe tener en consideración. Pero nosotros estamos preparados como para poder trabajar en equipo. Normalmente he sido una persona que en todas mis actividades, tanto como juez civil como en esto de la dedicación exclusiva en derechos humanos, siempre he trabajado en equipo. Por lo tanto, veo que existe una posibilidad de que yo pueda seguir aportando en equipo y una forma de aportar jurídicamente a donde me corresponda ir, digamos, si es que me aprobaran para poder ser parte de la Corte Suprema. Y si fuera así, bueno, yo donde fuera y en la materia que fuera necesario, yo participaría ya en una situación distinta, en una situación de compartir con otras personas, de discutir, de debatir las situaciones, y donde yo tendría mis opiniones y obviamente las haría ver. Eso yo tengo, al menos en lo que siempre me he basado, sobre todo en que tengo una orientación humanista y muy racional. Por lo tanto, creo en la necesidad del diálogo, del debate, de la deliberación y de la participación. Por eso pienso que no sería tan difícil el tema y complejo de participar en equipo. Lo que sí son los temas que obviamente son distintos, los que se discuten en la sala constitucional, si es que llegara a ser esa mi destinación. Eso es diferente, porque ahí yo creo que en ese sentido mi experiencia en este tema de las libertades fundamentales que, o sea, estos derechos, los derechos humanos, las libertades fundamentales, el tema del respeto por las libertades, es algo que vengo sosteniendo, y lo mismo que sostuve en mi exposición, se me fue dando en la medida que fue adquiriendo las experiencias. O sea, esto yo lo vi no solamente como un tema de los derechos humanos, como la violencia política, porque los derechos humanos no solamente dicen relación con la violencia política, sino que de otros aspectos. Lo vi en el tema, como le señalaba, en la violencia intrafamiliar, en el maltrato infantil, después lo vi en los temas medioambientales, en los temas de probidad. O sea, siempre buscando una cohesión entre lo que era el pensamiento humanista con lo que me decía relación con el conocimiento de los derechos fundamentales. Son parte de un devenir que creo que sería como posible de compartir y de participar en la sala constitucional.
Ahora, entre los conflictos entre el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema, yo creo que hoy en día esa fue una situación particular de un recurso de protección que se discutió bastante en nuestra audiencia, pero pienso que actualmente está dentro, las relaciones dentro del respeto mutuo, han existido acuerdos, contactos entre lo que era el presidente anterior, digamos, el presidente Brito, como también el actual presidente don Guillermo Silva, con la presidenta del Tribunal Constitucional, y se han mantenido relaciones cordiales entre ellos. Ahora, el tema de la constitucionalidad, o sea, esta compatibilidad entre la ley interna y lo que puede ser la ley constitucional, o sea, yo creo que siempre, y participo igual de lo que sostienen otros tratadistas, o sea, y personas también dentro de mi mismo gremio, de que debiera ser concentrado, o sea, efectivamente debiera estar en un solo tribunal, y tal como está en el Tribunal Constitucional me parece que está bien. O sea, sin perjuicio de eso, hay ocasiones en que podría haber algún conflicto donde uno, al conocer un caso concreto, podría tener una norma interna y una norma constitucional, y verse la Corte Suprema ante ese caso concreto compelido a hacer algún estudio de compatibilidad entre estas normas. Pero es una situación y casos concretos que se han dado, pero que en definitiva se han sostenido que con eso también, de alguna manera, a veces la Corte Suprema hace un control de constitucionalidad. Pero son casos muy puntuales, pero lo normal es que en ese caso son casos que solamente tienen excepciones. Ahora, lo que yo sostengo dentro de la otra pregunta, yo pienso que, no sé si eso contesta lo de la Sala Constitucional, el tema del Tribunal Constitucional con la Corte Suprema y la participación mía en la Corte Suprema en el caso de que así fuera y lo estimara el Senado. Y respecto a mi participación en regiones, el hecho de que yo en regiones tuve una experiencia inolvidable, o sea, es cierto que solamente estuve en Cauquenes, pero en regiones yo también estuve en Puente Alto, pero que si bien es cierto que en la región metropolitana, fui juez de letra en Puente Alto y tenía jurisdicción común. Por lo tanto, o sea, lo importante del juez en regiones no es tanto la situación jurisdiccional, que de por sí es compleja y requiere mucho conocimiento, sino que es que el juez está solo en esa situación. Es una persona que está en un lugar en Cauquenes. El juez no tenía información, porque en ese tiempo no había internet, no existía, los códigos no estaban actualizados, etc. Entonces, las dificultades que uno tenía que afrontar como juez de letra, un juez de regiones, era que no tenía contacto con otras personas en la cual poder discutir o discernir sobre las materias que van a tratar. Por eso, y cómo uno va tratando con las demás autoridades. O sea, el juez adquiere una experiencia innegable cuando está en regiones. Pero eso yo lo hice en Cauquenes y después en Puente Alto. Ahora, me aboco después ya en la Corte de San Miguel porque la misma Corte me llama a mí. Yo no quería trasladarme a Puente Alto, pero la Corte, a raíz del caso del Alfalfal, me llama y me dice: usted tiene que venir a relatar. Aquí, o sea, ahora usted tiene que venir a otra situación en la cual usted tiene que participar. Y participé entonces, y ahí, por eso yo salgo de regiones y me voy a la Corte de Apelaciones. Y después la misma Corte ya me empieza a enviar a juzgados del crimen y me voy a los juzgados civiles. De hecho, yo siempre quise estar en los tribunales porque me pareció que esa es la experiencia que requiere un juez. Yo siempre me negué a ir a la Corte Suprema a relatar, porque consideraba que la importancia que tenía
y la forma como se desarrollaba el derecho, tanto en civil y en penal, eran los tribunales donde estaba la jurisdicción común, como crimen común, crimen o civil. Pero, sin perjuicio de eso, yo creo que existe en nosotros, es decir, el hecho de que tenemos que llegar a Santiago. Porque, y efectivamente, tal como dice la honorable senadora, finalmente la centralización como que a uno lo lleva, que tiene que igual postular a Santiago. Por eso, la mayor parte de los ministros, algunos como que han estado últimamente, si bien es cierto son de la Corte de Apelaciones de Santiago, son ministros que estuvieron en regiones, porque pensaron que iban a tener más posibilidades viniéndose a Santiago que postulando desde regiones. Entonces ahí se produce sí el tema de la centralización. Tenemos pocos ministros que han sido designados directamente desde regiones a la Corte Suprema. Yo creo que ahí hay un tema que, supongo yo, ahora iniciamos un proceso constituyente importante que a lo mejor tiene alguna solución diferente a la que hoy en día está funcionando. No sé, senadora, si más o menos es lo que usted desearía de mi respuesta. Gracias, ministro. Avancemos entonces con otras preguntas. El senador Galilea, si tiene alguna, o senador Buenchumilla. Rodrigo. Sí. Tenía también preguntas vinculadas al Tribunal Constitucional y esas cosas, así que me las voy a saltar. Voy a ir a preguntas un poco más específicas al ministro Mario Carroza. Una tiene que ver, nosotros tenemos que tener muy claro que no tenemos que meternos en los fallos ni en las evaluaciones jurídicas de los fallos de los magistrados. Así que quiero tratar de formular bien mi pregunta para que no se malentienda. Dentro de las causas que a él le ha tocado ver en la vida, efectivamente está todo lo que tiene que ver con el crimen de Jaime Guzmán, varias muy connotadas, más que connotadas, importantes causas en derechos humanos. Y hay un aspecto que me encantaría entender bien cuál es su razonamiento jurídico. Está la causa del que se llama de los quemados, que entiendo que fue en la década del 80, en que hubo, hasta donde entiendo, una sentencia ejecutoriada que no sé específicamente qué decía, a quién absolvía o a quién culpaba o se absolvía todo, no lo sé con precisión. Causa que fue reabierta después después de 20 años, más de 20 años. Entonces no me interesa ir al punto de los fallos, sino que quiero ir a lo siguiente. La reapertura de una causa como esa, como también podrían reabrirse otras en el futuro, ¿usted lo mira como una extensión del recurso de revisión establecido en el Código de Procedimiento Penal, que sabemos que una sala de la Corte Suprema siempre puede reabrir una causa para revisar sentencias penales? ¿O usted mira esa posibilidad como una extensión de los tratados internacionales vinculados a derechos humanos y que, por lo tanto, en razón de eso, exista o no una causa ejecutoriada, en cualquier instante un juez especial o la Corte Suprema, en este caso en Chile, podrían siempre rever una causa vinculada a derechos humanos, ya sea para absolver a alguien que estaba condenado o condenar a alguien que estaba absuelto en el tiempo? Quería saber cuál es su visión jurídica a este respecto, si es una extensión del recurso de revisión contenido en el Código de Procedimiento Penal o si es una cuestión que nace más bien de la naturaleza misma de los procesos vinculados a derechos humanos. Esa es una de las preguntas. Y la otra es
no puedo dejar de morderme la lengua para preguntarle algo que a lo mejor puede ser incómodo y no sé si es tan lícito preguntarle, pero voy a hacerlo, que tiene que ver con su opinión respecto de estos proyectos de ley de indultos que se han presentado a hechos delictivos con motivo de las manifestaciones en el último año en nuestro país. ¿Parece sano o no parece sano? Me gustaría conocer también su opinión en ese aspecto. Así que esas son mis dos preguntas. Yo sé que fueron un poco al callo, pero me parecía importante hacerlas. Gracias, presidente. Presidente. Gracias. Inmediatamente, Francisco. Gracias, Rodrigo, planteado con la corrección que corresponde. Yo creo que para eso estamos. Nosotros somos senadores que representamos ideas políticas. Estas audiencias precisamente lo que buscan es confrontar o preguntar a quienes aspiran al máximo cargo de la Corte Suprema opiniones en materia de aborto, en materia de revisión de causa, de contingencia. Yo creo que ese es el debate. Además, este es un debate transparente. Además, le quiero señalar inmediatamente, Francisco, antes de darle la palabra, que hay un conjunto de preguntas que se han hecho llegar o opiniones que están disponibles en nuestro sitio web, una página que se abrió para tal efecto, que son opiniones ciudadanas sobre el ministro Carroza. Al menos yo las he podido revisar. También están a disposición de distintos, de quien quiere seguir este debate, en que por lo menos tenemos 10 y tantas opiniones de personas con nombre y apellido que manifiestan su opinión o antecedentes que legítimamente se quieren plantear. Queremos, al menos yo siempre he señalado, quiero ministros o ministras de la Corte Suprema con opinión de la sociedad, apegados al derecho, apegados a su carrera judicial, pero también con opinión, porque somos ciudadanos al final del día y este es un escrutinio público que hacemos y como senadores podemos hacer esas preguntas. Yo creo que Rodrigo Galileano, compartiendo muchas de sus opiniones, está en su legítimo derecho. Francisco Buenchumilla tiene la palabra. Bueno, muchas gracias. Perdón, Rodrigo, parece que quiere decir algo. Sí, Rodrigo, ¿no va a salir con otra pregunta ahora? No, es que quería decir que yo no emití ninguna opinión. Solo hice dos preguntas, nada más. Muy una bien, con eso. A recurso de revisión y tratado de derechos humanos y otra vinculado al proyecto de actual. Solo eso. Perfecto, Rodrigo. Gracias. Francisco. Bueno, muy bien, presidente. Bueno, yo voy a emitir una opinión al revés del senador Galilea. Bueno, aprovecho de saludar al señor ministro en términos ya particulares en virtud de la pregunta que voy a hacer. Señor ministro, mire, yo siempre he sostenido en estas audiencias de los 5 nombramientos en que he participado, desde el año 2018 en que llegué al Senado, que acceder a la Corte Suprema es un alto honor para cualquier ciudadano de la República y más para los jueces de la República, la mayoría de los cuales inician su ingreso a la carrera de una manera muy notable, como yo digo, que refleja una cuestión de republicanismo en nuestro país, en el Poder Judicial. Cuando ingresan como un modesto juez de provincia, usted partió en Cauquenes. Entonces, de ahí a llegar a la Suprema tenía una larga carrera y a mí me han llamado la atención un par de cosas. Me llama la atención que usted, antes de ser abogado, fue filósofo, profesor de Estado de Filosofía. No es común encontrar un abogado y que aspire a llegar a la Suprema que antes pasó previamente por la carrera de Filosofía. Entonces, eso me parece una cosa muy notable porque eso significa que usted tiene una visión razonada de la existencia de la vida y de la sociedad. Entonces creo que es un gran plus el hecho que usted, a mi juicio, haya estudiado filosofía antes de ser abogado. Lo segundo,
es que también me llama la atención que usted fue juez del crimen y juez civil. Normalmente se van los jueces especializando y por lo tanto antes de llegar a ministro de la Corte de Apelaciones usted conoció la judicatura completa, por así decirlo, en cuanto pudo conocer causas civiles y causas penales. Pero hay una tercera cosa que me llama la atención y es aquí donde va a apuntar mi pregunta, de que usted en su currículum aparece siendo profesor de Derecho Penal en la Escuela de Carabineros desde el año 1987 hasta el año 2015. Entonces, yo sostengo que un juez de la Corte Suprema tiene que tener no solo experiencia y un sólido conocimiento jurídico, sino que tiene que tener una visión del mundo y de la vida, de la sociedad, tiene que tener ideas, no puede ser una persona que no tenga ideas y una visión de los problemas de la sociedad. Entonces, el artículo 101 de la Constitución dice que Carabineros tiene, entre otras funciones, dar eficacia al derecho. Y por lo tanto, está ligado de una u otra manera con la investigación, con la prevención de los delitos y, en consecuencia, con el Poder Judicial. Entonces, todos sabemos que Carabineros tiene una profunda crisis. En la Comisión de Seguridad y acá en el Senado y en la Cámara para producir una modernización de Carabineros. Entonces, su experiencia larga del año 87 al 2015, muchos años, me gustaría que usted pudiera dar una opinión sobre esta noble institución que fue tan querida por los chilenos, pero que hoy día está pasando por una crisis. Usted estuvo en la formación de Carabineros, formó a muchas generaciones de jóvenes oficiales. Me gustaría saber un punto de vista suyo al respecto. Gracias, presidente. Muchas gracias, Francisco, por sus preguntas también, y voy a proceder a hacer algunas, ministro, para que pueda responder al menos a estos tres senadores las últimas inquietudes, el senador Galilea, al senador Buenchumilla, lo que a mí me corresponde como presidente de la comisión. En la presentación que hizo el ministro de Justicia el día de ayer, se hacía referencia al acuerdo del 10 de octubre del 2018 en cuanto a la ejecución de sentencias, un acuerdo de la Corte Suprema en el cual le pedía a usted principalmente unificar la ejecución de sentencias en materia de derechos humanos. Me gustaría si pudiera referirse más a esa materia, cómo ha podido ejercerlo y de qué manera, si usted es nombrado en la Corte Suprema, se puede seguir implementando esto. ¿Cuál es su evaluación? Yo soy del criterio que las causas de derechos humanos, al eternizarse, al dilatarse, exageradamente en su tiempo, pierden eficacia, toda vez que al estar ejecutoriadas, los condenados son personas de edad avanzada y comienza la discusión de cómo es posible condenar a personas o recluir a personas de edad avanzada, lo cual es un contrasentido porque son personas que, si hubieran asumido su responsabilidad, que claramente está acreditada por las investigaciones, cumplirían en tiempo y forma su sentencia. Entonces, ¿de qué manera ese acuerdo y la experiencia que usted tiene como juez de cumplimiento, si pudiéramos decir, de sentencia, cómo usted bregaría desde la Corte Suprema para tener una ejecución más efectiva, más eficiente? Porque creo que aquí el conjunto de actuaciones que tiene el Poder Judicial muchas veces desatienden una situación de derechos humanos en la cual usted tiene una trayectoria que, sin lugar a duda, le reconocemos, y sus propios fallos hablan por lo mismo. Entonces, ¿de qué manera podríamos mejorar esa situación? ¿O cuál sería su opinión? ¿O cuál es su experiencia en lo que usted ha podido ejercer? En segundo lugar, el ministro Larraín, en las referencias que usted había hecho, las referencias que hacían para su presentación,
citó varios fallos de causas de derechos humanos que al menos a mí me parecen tremendamente importantes, y dos opiniones. Operación Cóndor. Creo que debe ser de las operaciones más siniestras de la dictadura, de tener una institucionalidad para hacer desaparecer ciudadanos chilenos, no solo en el territorio, sino con la complicidad y con un andamiaje internacional. En las últimas semanas hemos visto algunos fallos que han relativizado esas sentencias o esas actuaciones. ¿Cómo considera usted que pudieran sancionarse adecuadamente y evitar que se cometan o que se repitan situaciones como Operación Cóndor? Especialmente por la actuación extraterritorial de agentes del Estado de Chile y la participación de agentes del Estado de otros países en nuestro territorio. Y por último, algo que particularmente me impresionó en la exposición que hizo el ministro de Justicia, que es en relación con el caso Caravana de la Muerte, particularmente en el caso de La Serena, en el cual, entre otros, está el asesinato de Jorge Peña Gen, militante socialista, profesor de música, fundador de las orquestas juveniles de Chile. Quienes crecimos en la década del 80, quienes hemos visto estos procesos, el caso de Jorge Peña debe ser de los casos más dramáticos de la brutalidad del poder del Estado y la violencia contra chilenos desarmados, y particularmente contra un profesor de música, el fundador de las orquestas juveniles de La Serena de Chile. Y lo que me llama la atención es que en esa causa, de octubre del 2013, del 73, en la cual usted ha participado y usted tiene varios considerandos, citaba el ministro ayer, considerando 81 en respecto a la nueva aplicación de amnistía. ¿Cómo es posible que personas que fueron nombradas o que fueron investigadas y que están procesadas en esas condenadas hayan llegado a las más altas magistraturas del ejército, como es el ex comandante en jefe del ejército Cheire? Si usted no siente que hay un déficit en la oportunidad de la justicia para que personas que estuvieron involucradas en ese tipo de situaciones no hayan ascendido y no hayan sido nombradas posteriormente en cargos de tan alta representación en el país, si no hay un fallo desde el punto de vista de la oportunidad de la justicia de poder precisar y establecer esa verdad judicial, pero también la verdad histórica, para que en definitiva criminales de esa magnitud no terminen luego en cargos relevantes de la República, en que son nombrados por las propias autoridades civiles. Al menos a mí me tocó leer, y cito no un texto jurídico, sino un texto de historia de Jorge Peña Gen, Batuta Rebelde, que consigna esta situación, que en lo humano, en lo personal, creo que duele mucho. Esa pregunta, ministro, y le ofrecemos la palabra para responder. Señor presidente. Bueno, comenzando por el senador Araya, quien me consultaba acerca del rol de la Corte Suprema en el proceso constitucional. Bueno, ahora la Corte Suprema ha tomado la determinación que el 18 y 19 de este mes ellos van a iniciar un proceso de reflexión para tratar justamente el proceso constituyente y ver con qué temas ellos pueden aportar y cuál va a ser su participación. Desde mi punto de vista, pienso que sí, es necesario participar como uno más de las instituciones, como un chileno más. Y creo que en aquellos, sobre todo en aquellos temas en que el Poder Judicial puede ser involucrado, o sea, tiene una relación con el Poder Judicial, podría haber con su orgánica,
con su estructura, con todo aquello que está vinculado con la constitución política. Pero a su vez también entiendo que ellos quieren también participar en todo aquello que le puedan consultar. Y también comparto la misma opinión, en el sentido de que en todos aquellos temas en que ellos puedan ser consultados, uno pueda también participar. Entonces, mi opinión es que efectivamente el Poder Judicial debería tener una intervención directa en temas que le son atingentes y en aquellos en los que se le pueda pedir su opinión. En cuanto a la pandemia, sí, efectivamente, aparte del proyecto de ley que hoy está en tramitación en el Parlamento, el Poder Judicial ha iniciado una acción rápida, directa, tendiente a solucionar algunos problemas puntuales en algunas jurisdicciones. Por ejemplo, tenemos el caso de la jurisdicción de familia. La jurisdicción de familia con el tema del 10% y el tema de las pensiones alimenticias. Entonces, ahí tenemos una sobrecarga de trabajo y se ha tenido que contratar personal, se ha tenido que adecuar los procedimientos, pero de tal manera que, tal como decía la vocera, sí, es cierto, pero tenemos que cumplir con un procedimiento que tiene plazos, que tiene actuaciones y que debe ser respetado. Ahora, todo ello, digamos, siempre en el sentido de que sea lo más rápido y expedito, y por eso de ello se han internalizado algunas funciones y se hacen, por ejemplo, hay un tema del trámite fácil, donde uno puede prácticamente rápidamente hacer la solicitud. La Asociación de Magistrados también ha presentado alguna ponencia en ese sentido. O sea, efectivamente el Poder Judicial ha realizado acciones que tienden a agilizar los trámites, pero el tema radica fundamentalmente no en lo laboral ni tampoco en familia, sino que el tema está en los juzgados civiles, porque en los juzgados civiles sí, efectivamente, el tema de los plazos, el tema de las actuaciones, el tema de las notificaciones, o sea, ha creado una situación que es bastante crítica, de tal manera que, porque además no existe una normativa general que cubra todas las situaciones, sino que se ha dejado un poco al arbitrio de cada magistrado en ocasiones si realiza ciertas actuaciones, si no realiza otras, algunos lo hacen por Zoom, otros no lo hacen por Zoom. Entonces, en ese sentido, creo que en el caso de las decisiones que se deben adoptar y que entiendo que se están adoptando porque ya hay, por ejemplo, una autorización de parte de la Corte Suprema de que efectivamente las audiencias se hagan por Zoom, respetando, eso sí, el debido proceso, los derechos de las personas, todas las situaciones que uno debe tener en consideración al momento de realizar una audiencia, pero sí que haya un avance en los procesos. A veces, pero también un acceso a la justicia, porque el tema está en que nuestros colegas, digamos, los abogados, ellos no tienen problema porque está todo digitalizado y pueden, obviamente, que como está digitalizado, ellos pueden acceder a través del sistema informático a las causas. Pero ¿qué pasa con aquellas personas, el ciudadano común y corriente, el que va a preguntar al juzgado civil, el que va a consultar, digamos, si puede hacer este trámite o este otro trámite? Entonces, en eso no estamos respondiendo. Entonces, yo creo que es muy considerada la preocupación que tiene el senador Araya respecto de que efectivamente cuáles son nuestros procedimientos y qué es lo que estamos haciendo como para que después de la crisis sanitaria podamos, digamos, iniciar un proceso rápido, expedito y que sea eficaz. Y en ese sentido, yo creo que funciona también esto de la reforma procesal civil. La reforma procesal civil, entiendo que en octubre se reinició la
la actividad parlamentaria respecto de la reforma procesal civil, que por razones económicas no había sido posible. Hay ciertos criterios también sobre la reforma procesal civil, en temas de simplificación de procedimientos, en el sistema recursivo, sobre todo en lo que se refiere a un recurso extraordinario, y la posibilidad de mantener o no la casación es una discusión, un debate que se va a tener que dar, sobre todo la casación del fondo, que es el que crea seguridad jurídica y uniformidad en la ley. Entonces son temas que no son banales, son temas de fondo, son temas que va a haber una discusión parlamentaria en las cuales también los académicos tendrán que intervenir. O sea, en ese sentido creo yo que el tema de la reforma procesal civil es necesario, pero es un tema que estamos por años, digamos, señalando y que tendrá que tener, porque todos hablamos sobre que, bueno, en este reforma procesal penal debe tener los mismos principios que la otra reforma. Sí, exacto, inmediación, oralidad, publicidad, etc. Pero hay otros temas, por ejemplo, ¿qué pasa con las pequeñas causas? Entonces, los sistemas alternativos. Entonces, yo me tocó en Francia conocer cómo se resolvían esas pequeñas causas. También me tocó una disertación que tuve en Uruguay respecto de las pequeñas causas. O sea, y es un problema de acceso de justicia para la gente. Entonces, es un tema que debe resolverse y debe resolverse con una discusión amplia, con personas que tienen conocimiento sobre eso y obviamente también con la opinión de la Corte Suprema. Pero la reforma procesal civil sí es necesaria. En cuanto al gobierno judicial, yo creo que ya es algo que ya se ha discutido y ya hay hasta proposiciones respecto de modificaciones que hay que efectuar en razón del mundo del gobierno judicial. Estamos hablando de nombramientos, por ejemplo. Sí, efectivamente entiendo que hay un acuerdo entre la Asociación de Magistrados, académicos, gente de centros de estudio, etc. Un acuerdo que dice relación con los nombramientos. Ahora, son temas que obviamente que uno tendrá que tener su opinión respecto de ello y la Corte Suprema en algún momento tendrá que ser consultada. Igual en el tema de las calificaciones. Todos sabemos que las calificaciones es un tema que es bastante sensible porque es un tema de independencia judicial, de independencia interna. Entonces no es un tema fácil de considerar, sobre todo que las calificaciones, de mi punto de vista, bueno, tal como se me señalaba, digamos, no concurro hace mucho tiempo a los plenos, pero sí, efectivamente, yo entiendo que mientras participé en los plenos, las calificaciones, muchas de ellas tenían el carácter de subjetiva. Lo que para una persona puede ser cuestionable porque depende de mi ascenso, la posibilidad de postular. Entonces, las calificaciones son importantes de que sean objetivas. Nosotros ya, cuando participaba en la Asociación de Magistrados, siempre pensábamos que los que debían ser, si ya se iba a calificar a tantas personas y se iba a calificar de esa forma, a quienes se debía calificar eran aquellos que estaban mal calificados o aquellos que sobresalían. Pero había un mundo de personas, o sea, la gran mayoría, que obviamente estábamos como en el mismo nivel y debían ser calificados de la misma forma. Ahora, hay problemas en esto de las calificaciones. Por eso creo yo que debe ser motivo de modificaciones, debe ser motivo de debate, de profundizar más en estas materias y poder solucionar el tema de tanto las calificaciones como de los nombramientos y de los otros temas del gobierno judicial. Eso, no sé, respecto del senador Araya. Respecto del senador Galilea, en el caso de los quemados, efectivamente, bueno, esto se llevó por la justicia militar, llegó a la Corte Suprema, pero respecto a la Corte Suprema, funciona en base
a un caso determinado y a una situación específica de la persona que fue condenada. Respecto de él, uno puede alegar la cosa ajustada, y así se hizo, y así se consideró. Pero las normas internacionales señalan que todas aquellas personas que tienen responsabilidades, aquellas que tienen que responder de sus actos, digamos, de hechos que son delitos de lesa humanidad, entonces deben ser investigados y deben ser enjuiciados y sancionados. En ese sentido, yo cuando me aboco a esta causa, lo hago en función no solamente de la persona que había sido sancionada, que había llegado con su sanción y que hasta la había cumplido, sino que cuando yo me aboco a ella, me aboco a ver la responsabilidad de las otras personas, aquellas personas que no habían sido encausados, aquellas personas que no habían sido acusados y aquellas personas que había que ver cuál era su responsabilidad, podrían llegar a ser sancionados. Entonces había o existía una cosa juzgada que no se había relacionado con este caso. Por eso yo, en ese sentido, en función de las normas internacionales, tal como él lo señalaba, no como una extensión del recurso de revisión, no. O sea, yo creo que en ese sentido no era lo que a mí me correspondía, sino que en función de los tratados internacionales, del cumplimiento de los tratados internacionales y de los acuerdos de las organizaciones de derechos humanos en las Naciones Unidas. Yo creo que en ese sentido, entonces, yo me aboco a conocer respecto de un mismo hecho, porque lo que eso es lo que es, el mismo hecho, pero a establecer la responsabilidad de las otras personas que habían intervenido en estos hechos. Y así llego a una conclusión, que es la sentencia definitiva, que está pendiente, y por eso tampoco la comento, porque en el fondo es una situación que tendrá que revisarse posteriormente en la misma Corte Suprema. En cuanto a los indultos generales y mi opinión respecto a eso, bueno, hoy día yo estoy 100% con la opinión que manifestó la señora vocera de la Corte Suprema. Yo pienso y sostengo que en estos casos, digamos, es un tema que se está debatiendo y que se tendrá que establecer si va a ser ley o no por el Parlamento, por el Congreso. Es el Congreso el soberano en ese sentido, es competencia de ellos. Ahora, nosotros, como Poder Judicial, a raíz de hechos que han ocurrido o han acontecido dentro de una época determinada, se ha tenido que establecer, por los jueces que corresponden, digamos, los hechos, se tienen que establecer responsabilidades. Ellos han decretado, en razón de los elementos que le entrega el Ministerio Público, han decretado las medidas cautelares que estimaron pertinentes y entiendo que también han habido sanciones. Entonces, respecto de esa situación, y tal como ella decía, el juez no mira ideología, no mira color político. El juez falla conforme a los antecedentes que le han hecho llegar. Y en esa parte, digamos, pienso yo que... pero lo otro es facultad del Parlamento. Y ellos, entonces, tendrán que revisar, ver, observar, discutir, deliberar y tomar decisiones. Y obviamente, la ley se completa. Senador, eso parece que es respecto de su pregunta. Respecto del senador Huanchumilla, sí, efectivamente, cuando comienzo, era juez de Puente Alto, un ministro de la Corte de Apelaciones, don Tomás Gama, a quien recuerdo con bastante nostalgia, me dijo y me pidió que fuera a hacer clases a la Escuela de Carabineros porque se necesitaba jueces del crimen. Los carabineros debían saber operar en el terreno. Era necesario que se les instruyeran, no solamente en materias teóricas, que como era absolutamente necesario, penal, procesal penal, sino que se les señalara en terreno cómo debían obrar y cuál es la manera de que ellos debían actuar. Esa fue mi función durante muchos años en la Escuela de Carabineros.
Después vino la reforma procesal penal y entendí yo que yo ya nada tenía que hacer ahí, o sea, porque efectivamente aquellos que realizaban las investigaciones, aquellos que daban las pautas como para que los carabineros actuaran, ya era el Ministerio Público, no era el juez del crimen, el juez del terreno, aquel que iba a fallecer una persona y uno iba y tenía que ir a actuar en el mismo terreno, o iba al operativo con ellos y tenía que ver efectivamente que estuvieran cumpliendo con las facultades que le correspondía y que le otorgaba la ley. Ya en ese sentido yo ya no participaba. Pero sí, efectivamente creo que en el caso de Carabineros, pienso que tiene que haber una revisión absoluta de tanto de lo que se efectúa en la escuela, de la escuela superior también, pero más que nada en el carabinero, no solamente los oficiales, en los cuales yo me refería, sino también en el carabinero, aquel que va, ¿no? El oficial y el carabinero, aquel que, porque tiene, ¿cuántos son los meses de preparación que tiene un carabinero? O sea, no sé, pero son meses, ¿no? Entonces, la preparación es menor. Entonces, yo creo que, ¿y cuántas veces, por ejemplo, el oficial? Yo le hacía clase a los oficiales. Efectivamente, los oficiales. ¿Cuántas veces salí con un oficial a ver cómo ellos actuaban, cómo se cumplían o no los protocolos? Eso no se observa. Entonces, el tema está en claro. Tenemos una parte teórica muy importante, procesal penal, reglamento, legislación. El carabinero se esfuerza, el oficial, el carabinero se esfuerza por cumplir con eso, pero ¿cuánto es la parte donde ellos tienen que actuar? Y esa es la parte que hay que reformar. Y creo que en ese sentido va la reforma, en actualizar los protocolos, digamos, donde ellos deben actuar. Entonces, por lo mismo, digamos, pienso que la reforma del carabinero, la formación del carabinero, sí, efectivamente, tiene que ser objeto de alguna reestructuración. Y entiendo que hay un consejo, no sé, hay una comisión que hoy en día está trabajando en ese sentido. Entiendo que también son proyectos que tendrán que ser discutidos y habrá deliberación respecto de ello, pero en lo que a mí respecta, yo creo que la función del carabinero tiene que ser tan reforzada en lo que es su salida a la calle, su parte operacional, más que en lo que dice relación con la parte teórica, porque esa yo creo que se cumple y se cumple bien, pero no lo otro, que es lo que realmente importa y lo que se le cuestiona. Esto es lo que respecta al senador Huichilí. En cuanto al senador Urresti, el juez de ejecución de pena, a raíz de que lo escuché ayer, entonces, como me dije, me va a preguntar, ¿no? Entonces yo inmediatamente pensé y busqué un artículo que tenía, había en algún momento dado en el 2005 escrito el ministro de la Corte Suprema y insigne profesor, porque fue profesor mío en Derecho Penal de la Universidad de Chile, don Carlos Pecimiller. Y efectivamente, entonces, lo que él habla que en el ámbito penal, son tres esas posibilidades. Uno, el ámbito que dice la relación con el derecho sustantivo, que es el derecho penal. El otro, el derecho adjetivo, que es el derecho procesal penal. Pero hay un derecho que está como olvidado, que es el derecho penitenciario, el derecho de la ejecución de las penas. Y ahí él, en su alocución, señala que no puede estar dejado a la parte administrativa exclusivamente, sino que tiene que haber un juez especializado, un juez que resuelva todos los problemas que se suscitan con posterioridad, no solamente la ejecución de pena de la persona que uno lo notifica e ingresa, porque eso es lo que ocurría en el sistema inquisitivo, el sistema obviamente en el cual yo me he desempeñado durante estos últimos años, donde la idea es que el juez fallaba y una vez que falla se desentiende de la persona que va a cumplir, lo ingresa y se acaba. No, eso no debe ser así. O sea, él
nos explica, y yo comparto esa opinión, de que es necesario un juez especializado, un juez que a su vez de resolver todos los temas que se le presentan en esta situación de cumplimiento de la pena, porque ahí hay posibilidades hoy en día, por ejemplo, de una pena mixta, hay posibilidades de beneficios intrapenitenciarios, la misma libertad condicional, o sea, hay varias otras situaciones que tienen que resolverse. Y lo tiene que resolver un juez especializado, no la autoridad administrativa. Entonces, en ese sentido, pienso yo que el juez de ejecución de pena, que es algo que nosotros tenemos como idea y quisiéramos que alguna vez se concretara en los años ya de 1999, que ya en el Instituto de Estudios Judiciales realizamos talleres para poder hacer modificaciones del juez de ejecución. O sea, decíamos, pero alguien se tiene que encargar después, con posterioridad, una vez que la persona ingresa, porque ¿dónde están los derechos y las libertades del condenado? O sea, el condenado pasa a tener menos derechos que el ciudadano, común y correcto. O sea, no. O sea, si bien es cierto, hay ciertas restricciones, porque la misma sanción, la misma condena lo establece, pero no puede tener menos derechos que aquel ciudadano que hoy en día está con todos sus derechos y todo fuera de en su diario vivir. Por eso, en este caso, alguien tiene que entonces velar por eso. Entonces, en ese sentido, ¿lo va a hacer la autoridad administrativa o lo va a hacer un juez especializado? Entonces, en ese sentido, yo creo que tiene que ir por esa senda y ese camino, y tal como lo manifestaba el profesor Kinzemiller, o sea, efectivamente, o mi superior jerárquico, efectivamente debe ir en ese sentido, que tiene que existir un juez especializado. Aquí yo en Santiago, efectivamente, en la región metropolitana, soy el juez de ejecución de pena, veo y yo resuelvo todo, aunque a veces no soy el que he conocido la causa, no he conocido la causa, pero a mí me toca el cumplimiento. Pero también me toca saber qué pasa con los condenados. Yo, por ejemplo, en este caso de la emergencia sanitaria, hubo alrededor de 10 personas que tuvieron COVID-19. Por lo tanto, me tuve que preocupar de esas personas para enviarlos a los hospitales que correspondían y a su vez pedir una información diaria a Gendarmería de que me dijera cuál era el estado de cada uno de ellos. Esa preocupación la tiene que tener un juez de ejecución de pena. O sea, son preocupaciones humanitarias, son preocupaciones de derecho, son preocupaciones también de que se cumplan las condenas y de los beneficios que se otorgan. Respecto a la Operación Cóndor, yo creo que estuve en un seminario en Oxford, en la Universidad de Oxford, donde se conversó sobre este tema de la Operación Cóndor. Y efectivamente, todos los países, de alguna manera, se vincularon a esta situación que creó este traspaso de personas detenidas de un país a otro por los servicios de inteligencia de la época. Entonces, es un fallo que si bien es histórico, pero que ha sido tratado en los países de manera diferente. Por ejemplo, en Argentina hubo una responsabilidad política. Hubo un fallo de la Operación Cóndor, pero donde se estableció más bien la responsabilidad de aquellos que eran los superiores, en este caso aquellos que comandaron a las diferentes instituciones o a las diferentes organizaciones de inteligencia. Acá fue diferente, y yo tengo la Operación Cóndor, bueno, hasta ahora, está dividida en dos factores. La que yo fallé y hay una parte que efectivamente de personas que fueron detenidas y desaparecieron en Argentina. Y esa es una segunda parte que yo estoy investigando, Operación Cóndor Bis, y que actualmente se encuentra en estudio. Pero en el caso de la Operación Cóndor, yo creo que ahí el acuerdo entre los países
el respeto por los derechos, los tratados, las convenciones y la participación que tenemos todas las personas que intervenimos en estos tribunales, en estos jueces que fuimos conociendo de estos hechos y que compartimos, como le señalaba, en Oxford, y a su vez también en una relación permanente, digamos, de la información que tenemos de qué es lo que ocurrió en cada uno de sus países. Yo pienso que justamente lo que se está estableciendo es la verdad histórica. Y la verdad histórica es no repetición, o sea, está hecho, o sea, hay justicia, hay verdad, hay reparación, y obviamente tampoco debe repetirse. Por eso creo que con estos fallos, o los fallos que se dictaron en Argentina, o los otros fallos que también se están por dictar en Perú, o sea, respecto de estos temas, son los que van evidenciando una posibilidad de que estos hechos no se repitan. En cuanto a la caravana de la muerte, sí, efectivamente, el tema de la oportunidad, porque la verdad es que el Poder Judicial, y debo hacer o reconocer, digamos, que por qué después de tantos años del golpe de Estado estamos hoy en día resolviendo casos como estos. Yo pienso que sí, llegamos tarde. Debimos haberlo hecho antes. Efectivamente, esto debió haberse investigado desde 1990 en adelante y haber mantenido a los jueces que en esa época estaban en funciones en estos temas y haberlos mantenido en el tiempo y haber podido resolver esto y haber logrado la reconciliación, un acuerdo de la ciudadanía, de ver que efectivamente había verdad, había justicia y había reparación. Pero respecto de por qué la responsabilidad de las personas que podrían haber estado es una situación que se tiene que revisar. No, yo no puedo opinar respecto de lo que ahí se falló o lo que yo he podido concluir en ese fallo, porque es una situación que tiene que ser revisada. Es una situación que tiene que, tanto la Corte de Apelación como la Corte Suprema, deberán ver cuáles son los argumentos, si son, los argumentos son correctos, si son, y si son los adecuados o no. Pero yo no puedo entrar en esa situación, solamente puedo decir que solamente como Poder Judicial debimos haber conocido antes, debimos haber participado antes, la Corte Suprema, los jueces, no estuvimos a la altura, pero en cuanto al fallo mismo o a la situación misma, no puedo, digamos, opinar, porque estaría en una posibilidad de inhabilitarme, de ser recusado, etcétera, y tampoco puedo opinar ni influir en aquellos que van a resolver con prioridad. Así que en eso me parece que mi respuesta solamente la concierno a lo que ya le he señalado. Vale, gracias ministro por su exposición. Estamos un poco pasados de la hora la orden del día, que era hasta las 12, pero lo importante, estimados colegas, es que podamos terminar esta comparecencia, agradecerle al ministro Carroza por su exposición, también por las respuestas a los colegas, y creo que debiéramos someter a discusión si el ministro, de acuerdo a lo que establece nuestro reglamento, cumple las condiciones que se establecen para optar al cargo de la Corte Suprema, y, señor secretario, tomar la votación en ese sentido. Don Rodrigo Pineda. Don Rodrigo. Sí.
Ahora sí, presidente. Señor presidente, señoras y señores senadores, efectivamente, de acuerdo con la reglamentación que rige estas nominaciones, una vez concluida la audiencia, los senadores y senadoras evaluarán en esta sesión o en una posterior si el candidato cumple con las condiciones de idoneidad y experiencia adecuada para desempeñar el cargo. Como está haciendo el señor presidente, le pide a cada integrante su opinión sobre la proposición de nombramiento, la que debemos consignar en el informe de la comisión. Es decir, el objeto de esta sesión es que ustedes se pronuncien sobre si el candidato cumple las condiciones de idoneidad y experiencia. Y nosotros consignamos sus opiniones para informar a la sala. Eso, señor presidente. Perfecto. Procedamos a tomar la votación a los senadores y senadoras presentes. Bien. Senadora Stoller. Gracias, presidente. Gracias, secretario. Muy breve. Creo que es fundamental la independencia del Poder Judicial. Creo profundamente en la separación de los poderes públicos, son los pesos y contrapesos, ¿no es cierto?, para evitar abusos y que de alguna manera nos aseguran el respeto a nuestro Estado de Derecho. Creo también que que la principal obligación de un juez es fallar conforme a la ley y al mérito de una causa. Creo que el Senado no puede, a raíz de esta facultad que nos entrega la Constitución de aprobar las propuestas que hace el Ejecutivo para nombrar a los ministros de la Corte Suprema, transgredir esa independencia del Poder Judicial, entrando a evaluar la idoneidad o no del postulante en mérito a si estamos o no estamos de acuerdo con sus fallos. Porque eso, presidente, sería atentar gravemente contra la independencia del Poder Judicial. Eso, presidente, sería decirle a los jueces que ya no pueden fallar, ¿no es cierto?, conforme a la ley y al mérito del proceso, sino que tendrían que empezar a fallar de acuerdo a cómo cree que los políticos o el mundo político recibiríamos esos fallos. Y eso para mí es inaceptable porque va en contra de la esencia del Poder Judicial, y esta es que ejerzan su jurisdicción, que resuelvan los conflictos sometidos a su conocimiento con la plena independencia e imparcialidad que le exige la ley y la Constitución. Y por eso, presidente, más allá de mi opinión personal respecto de los fallos del ministro Carroza, creo que el ministro Carroza cumple con los requisitos y las condiciones necesarias para ser nombrado ministro de la Corte Suprema. Gracias, presidente. Bien, senador Araya. Gracias, secretario. Después de escuchar el día de ayer al señor ministro de Justicia y escuchar hoy día la exposición de nuestro candidato, ver que tiene una larga trayectoria al servicio judicial que comenzó mucho antes de que recibiera su título de abogado y donde además hizo clases de filosofía, poder escuchar la visión que él tiene respecto del Poder Judicial, creo que don Mario Carroza tiene los méritos para integrar nuestro máximo tribunal. Su dedicación a las causas de derechos humanos, el trabajo que ha realizado en esta materia es reconocido por todas las organizaciones y creo que puede eso también constituir un muy buen aporte a nuestro máximo tribunal. El hecho que no haya estado integrando sala en el último tiempo, en mi juicio, no obsta esta situación porque todos sabemos que los jueces permanentemente se están perfeccionando en distintas materias. Él tiene un conocimiento y un trabajo previo en otros tribunales respecto a los cuales cumplió destacadas labores y como consecuencia de ello, el ministro Mario Carroza, a mi juicio, puede ser un muy buen aporte para la Corte Suprema. Gracias, presidente. Bien. Senador Galileo. Gracias, presidente. A mí siempre me interesa muy fundamentalmente de que quienes vayan a llegar a la Corte Suprema tengan una trayectoria larga. Valoro las trayectorias largas. Valoro también, por lo tanto, la madurez, el haber pasado por distintas áreas de la
del ejercicio judicial, en el caso del ministro Carroza, tanto por el área civil como por el área penal. Miro con mucha simpatía, por supuesto, que haya estudiado y que sea filósofo, además de abogado, que haya partido en Cauquenes, ciudad de mi distrito, de la región del Maule. Y voy a hacer una referencia, donde soy además ciudadano ilustre yo, así que me importa mucho ese tema. Se tiene que inhabilitar. Se tendrá que inhabilitar, senador. Pero en definitiva, yo creo que finalmente el ministro Carroza debe y está en perfectas condiciones para conjugar esa sabiduría que da la vida, la experiencia que da la vida, para entender bien, ejercer bien el cargo de ministro de Corte Suprema en un país en que hay que valorar efectivamente los derechos de todos, la dignidad de todos, la separación de poderes, todo lo que hace de un país democrático y respetuoso de las personas y las instituciones. Me parece a mí que el ministro Carroza cumple con esos objetivos que yo siempre me propongo para estos casos y por lo tanto, desde mi punto de vista, apruebo su nominación, presidente. Muchas gracias. Bien. Senador Buenchumilla. Presidente, creo que el señor ministro conoce el Poder Judicial a lo largo de su extensa carrera judicial, por lo tanto tiene la experiencia en distintas áreas en materias jurisdiccionales, tiene una gran formación académica y profesional, y creo que además le ha tocado resolver cuestiones muy controvertidas y muy emblemáticas para los acontecimientos que ha vivido nuestro país en los últimos 50 años. Entonces creo que resolver esas materias de derechos humanos requiere no solo conocimiento, sino que también coraje para colocarse a la altura de lo que la sociedad chilena hoy día demanda. En consecuencia, creo que será un gran aporte en la Corte Suprema y por lo tanto cuenta con mi apoyo para ese alto cargo de la República. Gracias, presidente. Bien, señor presidente. Señor secretario, luego de haber escuchado la exposición del ministro de Justicia y la propia exposición del magistrado ministro Mario Carroza y de los antecedentes que hemos podido tener a la vista, también de los fallos que han llegado, que hemos podido revisar, yo creo que es una persona que cumple absolutamente los requisitos. Yo quiero una Corte Suprema que vaya teniendo diversidad, que vaya teniendo pluralidad, que lleguen jueces que tienen una trayectoria, jueces y hombres y mujeres. Creo que también tenemos que seguir avanzando para tener paridad en lo posible dentro de la Corte Suprema. Hemos contribuido en el último tiempo a ello, pero creo que hay que seguir avanzando para tener una plena igualdad. Y creo que el ministro Carroza, no solo valoro su pasado por Cauquenes, esa provincia y ciudad tan en el secano costero del Maule, sino también su visión. No solo hay que ejercer o vivir en una región, sino también tener esa experiencia, como el ministro lo señalaba, en Alto Biobío, en situaciones de derechos humanos que lo han llevado a entender también y resolver situaciones tan difíciles o tan distantes como puede ser La Serena o como puede ser Calama, como citaba el senador Araya. Creo que hay una trayectoria. Yo solo deseo, y para fundamentar mi voto, que esas convicciones, esa fuerza se mantenga en la Corte Suprema, se mantenga en el máximo tribunal, porque creo que es mucho lo que tenemos que hacer, especialmente en materia de derechos humanos y otros derechos que fundan nuestra sociedad, especialmente con una nueva constitución, con el respeto y derecho de los pueblos originarios en materia ambiental, en materia de igualdad. Creo que el ministro su trayectoria lo avala, y su trayectoria también, su convicción, especialmente en cosas tan simbólicas como los derechos humanos, sea también un estandarte para poder desde la Corte Suprema mantener ese criterio. Estoy a favor y comparto los criterios que él ha planteado y cumple los requisitos que la Constitución establece para este alto cargo.
Bien, presidente. Entonces la comisión informará a la sala del Senado que el ministro señor Mario Carroza cumple con las condiciones de idoneidad y experiencia adecuada para desempeñar el cargo para el cual ha sido nominado, en este caso como ministro de la Corte Suprema, por las razones que se han expresado en esta sesión. Señor presidente, Perfecto. Pide la palabra. Ministro Larraín tiene la palabra, y si es breve es mejor porque estamos pasados en la orden del día. Gracias. Muchas gracias, presidente. Ciertamente, en forma brevísima, para agradecer el trabajo de la comisión respecto de la presentación que ha hecho el presidente de la República para nominar al ministro Mario Carroza como próximo integrante de la Corte Suprema. Quiero agradecer el trabajo hecho, la presentación que ha hecho el ministro Carroza y la forma como se ha ido evaluando dicha exposición. Aunque usted pueda también inhabilitarme, porque también soy ciudadano ilustre de Cauquenes, quiero decirle que me honra que su nominación se haya resuelto en esa querida provincia del Maule Sur. Gracias, presidente. Gracias, ¿presidente? Ministro. No le voy a dar la palabra porque vamos a tener que inhabilitar la cofradía de Cauquenes para todos los efectos legales. No, si quiero dejar constancia que el ministro Larraín fue declarado ciudadano ilustre, al igual que yo, pero 40 años antes que yo, solamente eso. Ya, que consten estos antecedentes en el informe para todos los efectos legales. Como yo llegué. Que consten todos estos antecedentes. Agradecer, ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, la opinión, también referencia aparte, la situación de Cauquenes también los vincula en esa situación particular, y también agradecer, ministro Carroza, su exposición. Este es un proceso que además es inédito. Usted es el tercero o cuarto ministro también propuesto a la Corte Suprema con este modelo abierto. Hay un expediente también a todos los colegas o a la prensa o mucha gente que señala cómo se lleva adelante este proyecto, este proceso. Están los antecedentes y también están a la vista sus fallos, sus publicaciones, sus recortes de prensa y también una participación ciudadana en la cual al menos yo consignaba 10, 12 intervenciones de personas con nombre y apellido que emiten su opinión sobre su idoneidad, sobre sus características para este cargo, que también son parte del proceso, que lo hemos hecho con la mayor transparencia. Y la recomendación obviamente es unánime a la sala, y solicitaremos a la mesa del Senado que a la brevedad se pueda hacer. Si es mañana difícil, pero la próxima semana se citará una sesión para tal efecto y poder que la sala del Senado se pronuncie sobre esta propuesta que ha hecho el presidente de la República con el ministro Mario Carroza para integrar la Corte Suprema. Muchas gracias, ministro Carroza, ministro Larraín, colegas de la comisión. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, gracias, presidente. Se levanta. Gracias.